Muchas veces escuchamos la palabra, pero la medida de fe que le damos a esa palabra es lo que acciona nuestro espíritu, en nuestra mente y produce un resultado. Muchas veces por eso es que en la práctica me he dado cuenta que las oraciones que son profundas, que tienen así como un fuego alrededor de prueba, de circunstancias adversas, son las que llegan al cielo y tocan el corazón de Dios y producen un resultado. Yo le voy a decir que en forma personal muchas veces tengo luchas. ¿Y cuál es mi lucha? Y no lo niego decir, mi lucha es muchas veces decir, Señor, ¿será que la gente entiende el Dios a quien yo estoy predicando? ¿Será que comprende al Dios que quiero presentar? El Dios que es omnipotente, todopoderoso, todo lo sabe. El Dios que es omnipresente. ¿Será que la gente capta? Porque muchas veces, usted sabe que en el ambiente latino y especialmente en Paraguay la gente escucha y dice, y si más o menos entiende dice, y no se define. Entonces, ¿estamos preparados realmente a la voz de Dios? De lo que Dios nos pueda decir y nosotros hacer. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice que la fe es una acción directa del escuchar la voz de Dios. Es decir, yo escucho, yo obedezco. Quizás por mi entrenamiento de joven. Usted sabe que yo escuché la voz audible del Espíritu Santo de Jesús diciéndome, a mí no me viene, al que a mí viene yo no le echo fuera. Extendí mi mano hacia arriba y vi la mano de Jesús, tomó mi mano, aunque yo me quise soltar, Él nunca me soltó. Entonces fui prácticamente procreado, nací de nuevo en lo sobrenatural. Y ese es el Dios que predico, que creo, que trasciende a toda filosofía, psicología, psiquiatría o clínica humana para ayudar a las personas. Yo creo en la razón, creo en la ciencia cuando te dice que tu diagnóstico es cáncer terminal grado 4 o es una enfermedad incurable. Yo creo en la ciencia. Yo no creo que eso sea una mentira de Dios. Pero mi fe va más allá de creer que ese es tu historial y es el final de tu capítulo, donde solamente está esperando que se concerte lo que los médicos dicen, lo que el diablo dice, o las personas muchas veces que aquí en Paraguay realmente es muy fuerte la hechicería, que te dicen, no te voy a soltar y te voy a maldecir hasta que te fundas y pierdas todo y te estés en la miseria. Es increíble la capacidad muchas veces de muchas personas de odiar profundamente a una persona y destruirla. Pero sobre eso hay un poder sobrenatural. Y lo primero que quiero decir es, el primer punto es que ese poder sigue vigente. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No existen cambios. Dios dice en su palabra en Malaquías, yo soy Jehová Dios que no cambio. Yo fui todopoderoso para crear los cielos y la tierra. Fui todopoderoso para tener la sabiduría para mantenerla. Por su palabra existen y subsisten todas las cosas. Su poder es incomparable, maravilloso, formidable. Esa es la fe que tenemos. Pero necesitamos un paso más, que es confiar. Usted puede tener una persona que le presenta y dice, esta es una persona que trabaja en esta empresa. Y esta empresa busca inversores. Y usted habla con la persona y usted cree que la empresa es legal, que no tiene ninguna falencia, está bien en el sentido de todos los papeles, es legal, tu negocio es legal. Segundo, cuando esa persona te habla y te trata de convencer, te convence y tienes fe en que esa persona te va a ayudar a invertir tu dinero. Y no podemos quedarnos en solamente creer o tener fe en esa persona. Tenemos que confiar
sacar el dinero de la billetera o del banco y darle la inversión para que se pueda producir y trabajar en una empresa. Sin esa confianza es imposible crecer. La empresa se habla que cuando usted tiene mayor riesgo en su inversión, es mayor ganancia. Cuando es menor riesgo, usted puede perder menos, pero gana menos. Y muchas veces me pregunto, porque en el reino de Dios usted nunca va a perder. En el reino de Dios no existe equivocación. Cuando Dios está diciendo, el que siembra en mí, el que siembra en Jesucristo, en la iglesia, se le dará 100 veces más y aún la vida eterna. Eso es una verdad. Va más allá de nuestro entendimiento y comprensión, pero necesita nuestra confianza para que Dios pueda actuar. Cuando estamos hablando de Jesús, en quien es digno de confianza, en Apocalipsis 1:8 Él dice: señores, yo soy el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y todos los ángeles le adoraban, porque Él es Dios. Él nunca antes se presentó en la Escritura, en Mateo, Lucas, Marcos, Juan, nunca se presentó como Dios Él mismo. Solo en Apocalipsis se presenta como el Dios Todopoderoso. Por más que en Juan ya aparece cuando dice que se acercaron a Él y le adoraron, y Él no dijo nada. ¿Por qué? Porque solo Dios puede recibir adoración, y si Él recibe adoración es porque es Dios. Eso lo vemos también en Mateo 28, cuando dice: cuando le vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Diga conmigo: el Señor Dios Todopoderoso, a quien yo sirvo, en la persona de Jesucristo, es todopoderoso, es omnipotente, todo lo puede. Nada se le escapa. Absoluto poder y autoridad en el universo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y agrega Efesios diciendo que este Jesús resucitado de los muertos se sentó a la diestra de Dios el Padre en los lugares celestiales. ¿Cuál es la posición de Jesús? Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, diciendo: mi nombre, el poder de mi nombre sigue vigente desde la eternidad hasta la eternidad, y nunca parará de tener ese nombre. En su nombre los demonios son echados, en su nombre las enfermedades se van, en su nombre las dolencias huyen, en su nombre hay prosperidad, en su nombre hay gracia y favor. Ese nombre es nombre sobre todo nombre. Dime cuál es el nombre de tu problema, tu fracaso, tu frustración, tu necesidad, y yo te diré que sobre ese fracaso, esa necesidad, hay un nombre mayor, la de Jesucristo, para salvar, limpiar, perdonar, redimir, justificar y darte prosperidad y bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Para los judíos no cristianos, están los judíos mesiánicos. Tengo mi respeto. En algunas cosas no estoy de acuerdo con respecto a querer entrar en la ley. Porque nosotros no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Es un tema discutible para hablar. Y una característica que me había dado cuenta en estos días, y permítame pasarle esa perlita, es que yo he notado que estos grupos que se manejan en el campo mesiánico van de a poco, porque muchos de ellos eran pentecostales, personas que eran bautistas, de conocedores de la palabra, pero de a poco estas personas dejan de practicar la unción del Espíritu Santo, no existen sanidades, prodigios. Y entonces siempre me hizo una pregunta: ¿por qué estas personas dejaron de entrar en el poder del Espíritu Santo? Se apagan.
Hasta llega un momento que he hablado con personas que eran personas usadas por Dios, liberación, sanidades, prodigios, y que hoy dicen no es necesario. Y el Señor me dio esta palabra de revelación. ¿Sabe cuál fue la palabra de revelación? Me dijo: cuando van por la ley y renuncian a la gracia, porque en la gracia es el poder del Espíritu Santo. Esa es la atmósfera donde Dios se mueve. Dice que este libro de Isaías 53 le llaman el libro prohibido de los judíos. ¿Por qué? Porque expresa todo lo que Jesús hizo, lo que Él sufrió, y le corona literalmente como el Mesías. Escuche bien lo que voy a decirle algo. Muchas veces yo suelo hacer esos pensamientos cortos. Hay veces que uso Dios, hay veces que uso Jesús. Y normalmente cuando pongo la palabra Jesús se va a dar cuenta que pongo Jesucristo. Porque en el mundo, escuche bien, los ateos, los judíos, los creyentes, los musulmanes, los hindúes no tienen problema con Jesús. Si tú hablas fervientemente y con un corazón sincero con un musulmán que es Alá, genérico de Dios, ellos dicen: sabemos que fue un gran hombre. Imagínense que Mahatma Gandhi decía: oh, Jesús es impresionante. Para mí el problema son los cristianos, los que Jesús era una persona sin igual. Nadie niega que Él hizo milagros, sanidades. Si usted va y viaja a Israel, le va a sorprender algo: que su guía es un judío que no cree que Jesús es el Cristo. Cree en Jesús, un Jesús histórico. Para Satanás no es un problema para él que usted crea en Jesús y que usted sepa de la historia de Jesús. El problema para Satanás es cuando usted dice que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino en carne y habitó entre nosotros como Dios y como Señor, pero nunca usó esa capacidad divina. Conforme a lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 5: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que fue semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y asimismo cuando se humilló, Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando tú le hablas a la gente de Dios, no tiene problemas. Cuando tú le hablas de Jesucristo y dice que ese Dios tiene un nombre llamado Jesús, ahí es cuando tienes problemas. Porque todo el mundo cree en un Dios genérico. El Dios genérico dice Alá, no sé, Buda, los Hare Krishnas, dicen sí, es Dios, el Supremo. Pero el problema para el cristiano es que nosotros tenemos un Dios que tiene nombre, y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne en medio de nosotros. Que la Biblia dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, está hablando de la palabra, y dice: nada de lo que fue hecho sin Él. Porque en Él todas las cosas existen y subsisten, y nada fue creado sino fue por intermedio de Él. Porque la luz prevalece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Colosenses capítulo 1 verso 15: porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen de ese Dios que no tiene nombre? Es Jesucristo, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creados los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, sean principados, sean tronos, sean dominios, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él
de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Es un Dios eterno. Antes de la creación ya estaba en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Él subsisten todas las cosas. Nuestro Dios tiene un nombre. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, en la persona visible. Cuando usted escucha de Jesucristo, por eso es que el mundo respeta, el mundo espiritual, los ángeles respetan la voz de esa palabra llamado Jesús el Cristo, el Señor consumador de nuestra fe. Quizás también por mi forma de creer en un Dios sobrenatural me nutro mucho de esas cosas y escucho testimonios que me quedan. Uno de ellos es de un pastor bautista que buscaba intensamente a Dios. Pasaba un momento muy difícil familiar. Y él, buscando intensamente, un día ve seres espirituales en su habitación. Mucho ojo, le digo algo muy importante, porque casi prácticamente tenemos que justificar la Biblia ahora. Dice que era natural para los hebreos, para los judíos, para los primeros cristianos, que los ángeles se presenten. Tanto así, cuando Pedro tocó la puerta, las personas dijeron: no es Pedro, es su ángel. Era natural comer con ellos. Imagínense esa vivencia que tenían con lo sobrenatural. Ellos tenían una capacidad de conexión. Aunque la Biblia prohíbe conversar con ellos en el sentido de que usted le llame, si ellos vienen por orden de Dios, sí lo pueden hacer. Porque así como sucedió con Daniel, vino por orden de Jehová Dios y habló con Daniel, pero Daniel no buscaba al ángel, buscaba al Todopoderoso. Entonces era común, dice, muchos de ustedes dieron de comer a ángeles y no se dieron cuenta. Muchos de ustedes hospedaron ángeles y no se dieron cuenta, porque tienen la capacidad de materializarse. Y en esa habitación de repente se llenó de luz. Y lo primero que dijo él, cuando vio a los ángeles, lo primero que usted va a hacer, aunque sea un ángel, se va a asustar. Algunos dicen mamá. Pero este pastor se nota que era cristiano y dijo: en el nombre de Jesús, dijo. Y cuando los ángeles escucharon y dijeron Jesús, se postraron y empezaron a adorar a Dios. Y entonces ellos se levantaron después y decían: vive, que vive en los cielos, sana las alturas, etcétera. Todo lo que ellos adoraban. Paraban allí y después le decía: miren, preséntese si ustedes vienen de parte de Dios, de parte de Jesús o de parte del enemigo. Y cuando ellos volvían a decir Jesús, ellos se volvían a postrar y volvían a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y entonces un ángel le dijo: por favor, habla con nosotros, venimos de parte de Dios. Jesús nació en carne, pero no repitas mucho ese nombre, porque para nosotros, al escuchar ese nombre, lo único que podemos hacer es adorar y bendecir al Todopoderoso. La Biblia habla de esto, que ese nombre es sobre todo nombre, pero Él se ganó. Hay una canción que dice, y me preguntó un pastor en Estados Unidos, pastor seriamente me preguntó y me dijo: pastor, yo muchas veces analizo la letra de la música. Y dice: una corona de espinos le dio su reinado. ¿Qué piensa de la letra de esa canción? Y le expliqué. Dice: yo no puedo creer que una corona de espinos le dio un reinado. Y le dije: no, no es así. La autoridad que Jesús recibió, voy a tratar de reciclar en mi mente o texto bíblico, pero voy a tratar de ser bien concreto y claro. Es que Jesús era Dios. Jesús siempre fue el Salvador, pero Él necesitaba de alguna manera materializar eso. Y cuando Él vino a morir en la cruz, llevó una corona de espinos,
fue maltratado, fue malgastado, entonces ahora Él ya era Dios. Pero cuando Él tomó la potestad, cuando dice Mateo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, no significa que antes no lo tenía. Lo que fue es legalizar a través de la cruz su verdadero señorío, gobierno de ser Dios y Señor sobre todas las cosas. Cuando nosotros estamos hablando de Jesús, porque aquí ya voy cerrando, ese es el primer milagro después de Estados Unidos. Dice Isaías 53, 1, 12. Y yo quiero que usted, por favor, escuche esta palabra. Esta palabra fue escrita en el 701 al 740 aproximadamente por el profeta Isaías. Esta palabra fue escrita en verbo presente continuo, inclusive algunas palabras en pasado. Por ejemplo, cuando Dios dice, Él llevó nuestros pecados, Dios ya dio por hecho de que Él iba a llevar nuestros pecados, nuestras dolencias. Ahora, eso se materializó en la cruz del Calvario. Isaías 53 habla de Jesús. Y cuando empecé a mirar decía, porque yo escucho la voz del Señor, no sé cómo explicarlo, porque yo le pregunto al Señor, ¿qué quieres que yo predique? ¿Qué quieres que yo hable? Y entonces yo escucho siempre una sola palabra, un texto bíblico, y de acuerdo a eso yo empiezo a trabajar por mi mensaje. Y yo escuché la palabra Isaías 53. Yo ya le dije al Señor, yo ya lo prediqué varias veces. Y muchas veces no es que uno predica verdades diferentes, sino ángulos diferentes de una verdad. Y entonces me dijo el Señor, mira en Isaías 53, todo lo que ya fue hecho por ti 700 años antes de Cristo, sería hace 2724 años aproximadamente, la era, vamos a llamarle calendario gregoriano para nosotros, ya fue hecho. Es como si fuera que yo le doy a usted una cuenta, un dinero, y yo le digo, quiero que hagas esto por mí, por favor. Te doy este dinero, te doy $100, 800,000 guaraníes, y necesito que me cubras la última cuota de este elemento electrodoméstico que he comprado, y cuando lo pagues ellos te van a dar el pagaré. Entonces la persona va obedientemente, paga, le dan el recibo por lo que él entregó y le entregan un pagaré, donde normalmente el pagaré uno puede romper porque ya no tiene poder sobre vos. Y esa es la palabra que Jesús usó cuando dijo la cruz, consumado es. Ya está pagado. Y yo quiero que usted le ponga atención a lo que le estoy diciendo, porque esto que le voy a hablar o le voy a leer ya está cancelado y pagado. Y ahí entendemos lo que dice 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En otras palabras, el enemigo mantiene cautivo tu mente para que vivas en pobreza y miseria, para que vivas en amargura, en tristeza, en depresión. Mantiene eso velado de tus ojos para que vivas en enfermedad, en dolencias, para que vivas con falta de perdón, para que vivas mal, para que vivas derrotado, para que vivas en una situación paupérrima y miserable. Porque ya fue consumado, ya está hecho. No hay nada más que hacer. No va a venir otro Cristo, no va a venir otro Cordero. Ya fue consumado por completo y pagado por completo. Y aquí dice, y ponga la mano sobre su corazón, le pido por favor, y usted que me está escuchando por los medios de comunicación,
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Más inatractivo que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, pagó tu desprecio y desecho. Varón de dolores, experimentado en quebranto, llevó tu quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, llevó, no dice llevará, dice que ya lo llevó él nuestras enfermedades. No importa el nombre de tu enfermedad, ya está en la cruz del Calvario. Unas enfermedades nuevas vienen, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida del SIDA. Eso ya fue llevado en la cruz antes que exista. Y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Sí fuiste rebelde, te descarriaste, pero ya pagué por tu descarrío y por tu rebelión. El castigo de tu paz fue sobre mí, y por mis llagas fuiste curado. Está hablando en pretérito, ya fuiste curado. No vivas en dolor, no vivas en angustia. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue angustiado y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Si esta palabra tiene poder sobre tu vida, este es el momento que usted escuche bien en el nombre de Jesús. No le estoy hablando de una quimera, no le hablo de fantasía, no le hablo de utopía, le hablo de una realidad tangible y verdad. En este momento, si usted aplica esta palabra de Dios que ya fue escrita y predicha por el profeta Isaías, usted será sano, usted será libre, usted será prosperado, usted será bendecido, usted va a ser roto sus cadenas, va a salir de la sepultura, va a salir de la muerte, saldrá de su aflicción del alma y saldrá de sus iniquidades. Porque en Isaías 53 se encuentra la potencia de la obra de Cristo consumada en la cruz, en su resurrección a la gloria eterna. Y estas son las cosas que he encontrado en Isaías 53, que lo vemos en forma explícita e implícita. Es la cancelación de todo lo viejo con sus escombros inservibles, la oscuridad mental, emocional y espiritual. Nuestra tierra maldecida e infructuosa ha sido clavado en la cruz para hacerla fructífera, próspera, multiplicada y trascendente. La fealdad de nuestra humanidad, el desprecio y el rechazo, el dolor y las dolencias de todo nuestro ser, los padecimientos y enfermedades, los azotes y golpes, las aflicciones e iniquidades, nuestras heridas y transgresiones, el castigo de nuestra paz y tormentos depresivos fueron en la cruz en Cristo Jesús. Nuestra vida desordenada y descarriada, todo nuestro pecado fueron extirpados para una nueva vida de santidad y armonía. La angustia y el silencio oculto de los males que nos hicieron, la violación y el engaño, la opresión y la desnudez humillante, lo que nos robó el enemigo, la circunstancia que nos dejó en la miseria, pagó el precio de nuestra cárcel, cautividad, sepultura y muerte, nuestra pobreza y maldades, la rebelión y la largura de vida en paz, los decretos de maldición y condenación que pesa sobre nosotros fueron anulados y convertidos en bendición. La injusticia y la debilidad, mis oraciones no respondidas y obstruidas, sacó nuestro nombre del libro de la muerte eterna y nos colocó en el libro de la vida eterna y gloriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un aplauso al Jesucristo de Isaías 53. En esta mañana vamos a activar esta palabra. Ya no hay nada más que decir. Dios tiene poder. Yo necesito que usted acompañe mi fe, acompañe mi confianza, acompañe mi creer. Creo que la palabra de Dios es palabra de Dios inmutable y perfecta. Yo creo en esta palabra. Y sé que puedo ser criticado por muchos. Porque muchos, cuando tú crees en estas cosas, no, tú eres místico.
Tú eres fantasioso. Crees un Dios demasiado omnipotente. Es que quisiera estar de acuerdo, pero la Biblia me habla otra cosa. Nuestro Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnimodo, que significa un Dios capaz de abrazar a cada uno de sus hijos en el mismo tiempo que lo hace con otros. Y no solamente es para que usted lo reciba. Escucha en el nombre de Jesús. Le ruego, crea en este Dios sobrenatural. Porque Dios dice en su palabra que Él se sentó después de resucitar de los muertos a la diestra del Padre. Está sobre todo principado y autoridad. Por favor, no me llame arrogante, soberbio, petulante. No hay diferencia para Jesús, el demonio más pequeño o el gran Lucifer con sus principados. No existe diferencia. El demonio más pequeño, el más grande, se sujeta al nombre de Jesús, porque Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y en una parte de la Escritura dice sobre todo el universo, porque hoy está de moda eso de los extraterrestres. Le hablo directo, ángeles caídos con carros de fuego. El que quiera entender, que lo entienda. Pero quiero decirte que si hubiera vida en el universo y existiesen extraterrestres, si existiesen, pero no lo hay, se van a manifestar al mundo como tal, pero no son ángeles caídos que la Biblia habla en Apocalipsis y ya está predicho, está previsto y provisto. La Biblia dice que Jesús tiene toda la autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y en todo el universo. Jesús es más poderoso que cualquier ser en todo el universo. Sobre todo poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí está la parte para usted y para mí. Gloria a Dios por eso. Yo creo en este Dios de poder. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, todas las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios dice, no solo tengo el poder, transferí poder para ti, para que tú tengas poder sobre todo señorío, autoridad, gobierno, fuerza de las tinieblas. Te transferí poder para que cuando tú veas una enfermedad tú seas superior a él. Y hoy se necesita levantar una iglesia que cree en la palabra de Dios y que pueda decir, hay un Dios mayor que tu enfermedad, hay mayor Dios que tu dolencia, hay mayor Dios que tu miseria, hay mayor Dios que tu matrimonio destruido, hay mayor Dios que toda fuerza del mal, hay mayor Dios sobre todas las cosas, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y mientras que Él esté, escuche bien, el reinado de Jesús no tiene límites, es interminable, es sin fin, siempre será, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie por un momento. Jesús es el antídoto. Jesucristo, estimado católico, testigo de Jehová, mormón, budista, musulmán, creyente, incrédulo, ateo. Me gustaría darte otro nombre, pero escrito está Hechos 4:12.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese Dios tiene un nombre y es Jesucristo. El antídoto significa que es una sustancia que contrarresta o anula la acción de un veneno. Él es el antídoto contra el pecado, el antídoto contra toda enfermedad, el antídoto que te desfiguró y te da belleza. Por su corona llevó todos los pensamientos de muerte y suicidio. Él llevó el castigo de nuestra paz. Sus manos fueron clavados por nuestras malas obras para que hoy yo pueda tener fructificación en mis manos. Fue rechazado para que yo sea aceptado. Fue humillado para que sea exaltado. Sufrió el tormento para que yo experimente el gozo. Sufrió el dolor para que yo tenga paz. Sus pies fueron clavados para que mis pasos sean ordenados. Fue desnudado para que yo sea vestido de honra y sea dejado de ser humillado. Fue empobrecido para que yo sea prosperado. Llevó mi carga para que sea alivianado. Sufrió la muerte para que yo tenga vida eterna. Ponga la mano sobre su corazón. No sé cuál es el nombre de tu problema. Lánzalo si quiere al aire, porque va a confrontar con un nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Padre celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, escuchen potestades, fuerza de las tinieblas, escuchen ángeles de Dios, del Dios Todopoderoso, principado y potestades. Yo estoy invocando el nombre del Dios Todopoderoso en la persona del gran yo soy, aquel que dijo yo soy el que soy, y ese yo soy el que soy se manifestó en Juan en 7 ocasiones cuando dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz de este mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino y la verdad de la vida. Aquí está ese nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, sé sano, sé libre, sé transportado a otra dimensión de lo sobrenatural, sé llevado en el poder del Espíritu Santo. Despiértate, iglesia, y usa ese poder, porque ese poder está latente, ese poder sigue vigente. Es nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este nombre es nombre sobre todo nombre. Dime cuál es el nombre de tu pecado. Dirás violación, robo, homicidio, no importa. Cualquier alma que dice el que es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Escúcheme bien. El budismo, el hinduismo te da la respuesta de la reencarnación y te dice un día serás perfecto y llegarás al nirvana. El nirvana significa el hombre perfecto, pero la Biblia dice en Colosenses que cuando estamos en Cristo estamos completos, porque Cristo habita en nosotros en su plenitud. En Cristo Jesús, Él es la vida. Estimado hermano católico, en el nombre de Jesús, sin faltarte el respeto, no existe purgatorio. El purgatorio es la sangre de Jesús que limpia todo pecado. El purgatorio es la sangre de Jesús que limpia toda dolencia y tiene poder sobre ti. En el nombre de Jesús, sé sano en ese nombre. No mañana. Es el aquí y el ahora. La Escritura dice: todo en el cielo y en la tierra se maneja por el sí y el amén. Él te llevará a pastos delicados, junto a agua de reposo te pastoreará, confortará tu alma, te guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Preparará mesa delante de tus enemigos. Te ungirá con aceite y tu copa estará rebosando. Y ciertamente te digo que si Jesús es tu pastor, dejarás de andar detrás de las bendiciones y las bendiciones estarán detrás de ti. Padre mío, en esta mañana, conforme a todos los beneficios de este pacto,
Este no es un contrato. Un contrato se hace para guardarse del uno del otro. El pacto es por amor y significa que aunque las partes fallen, ese pacto sigue firme. La parte nuestra siempre falla, pero la parte del pacto de Dios nunca falla. Isaías 53 será visible y se materializará a través del recordatorio de la sangre y el cuerpo de Cristo que participamos en la cena del Señor. Diga: gracias, Padre. Me tomo todos los beneficios y las responsabilidades de tu reino. No solo soy sano, sanaré a la gente. No solo soy libre, libertaré a los oprimidos. No solamente se me quita la debilidad, sino se me da el poder para beneficiar a otros. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dele un aplauso al poder de la palabra, la sangre, el nombre y el cuerpo de Cristo. Si de repente tú que me estás escuchando no estás asistiendo a una iglesia, te esperamos aquí. Pero si es una iglesia cercana a tu casa, ve, participa de la cena del Señor, haz la voluntad de Dios y que Dios te pueda bendecir. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.